La cocina, antaño un santuario de silencio y orden, era ahora escenario de una explosión de alegría. El chocolate cubría el suelo, las paredes y, sobre todo, los rostros de los gemelos de 7 años del millonario, Leo y Max. Por primera vez en sus vidas, se rieron a carcajadas mientras se pintaban jarabe de chocolate, transformando la tristeza en arte con sus manitas pegajosas. En el centro del caos estaba Isabela, la nueva criada, tan sucia y feliz como ellos. Esta fue la escena que encontró el millonario Gabriel al llegar temprano a casa. La risa de sus hijos, un sonido que nunca había oído, fue silenciada al instante por la furia en sus ojos. Isabela, una mujer cálida e intuitiva, sintió el alma de aquella casa desde el momento en que entró. Era una pesadilla. La inmaculada mansión de Bogotá no era un hogar, era un museo de duelo. Y los gemelos, Leo y Max, eran las piezas más tristes de la colección. Desde el primer día, vio la profunda melancolía en sus ojos. 2 pequeñas, estatuas que se movían silenciosamente por pasillos vastos y vacíos. Su motivación no era solo cumplir con sus tareas, sino encontrar una grieta en el muro de tristeza de la familia, una forma de liberar la alegría que ella, con su corazón de madre, sabía que existía en ellos. La filosofía de Isabela era simple. Una casa limpia es un lugar sin historias y una infancia sin desorden es una infancia no vivida. Para ella, el orden obsesivo de la mansión no era una muestra de buen gusto, sino un síntoma de miedo, un intento desesperado por controlar el dolor. Para ella, la cura para esa familia no residía en la organización, sino en el caos, no en el silencio, sino en la risa, y estaba dispuesta a arriesgar su trabajo para ser la doctora de esa enfermedad, para recetar la única receta que conocía, una dosis enorme de diversión, aunque eso significara romper las reglas. El antagonista de esa alegría fue el duelo rígido de Gabriel. Su difunta esposa, una pastelera apasionada y vibrante, había considerado la cocina el corazón de su vida y de su hogar. Fue allí donde creó, rió y llenó la casa con el aroma de la felicidad. Tras su muerte, Gabriel, en su dolor, transformó el lugar en un monumento intocable. Lo embalsamó en una limpieza inmaculada, en un silencio perpetuo. Lo que una vez fue la habitación más vibrante de la casa se convirtió en la más sagrada y, en consecuencia, la más muerta. La regla más sagrada de la mansión era, por lo tanto, una consecuencia directa de este dolor: no ensuciar la cocina. La prohibición era absoluta. Para Gabriel, mantener la cocina como un santuario de acero inoxidable era su forma de honrar la memoria de su esposa, de mantener su imagen pura. Cualquier miga, cualquier gota de salsa era vista por él no como un accidente, sino como una profanación, una falta de respeto a su dolor y a su amor perdido. El orden se convirtió en su religión y la limpieza en su ritual diario de duelo. Esa fue la regla que Isabela decidió romper. Tras semanas observando a los niños fantasmas, supo que la única manera de resucitarlos era invadir la tumba de su alegría. Los llevó a la cocina, no para limpiar, sino para vivir. La explosión de chocolate que siguió fue un acto deliberado de rebeldía, una especie de terapia de choque. No sabía que estaba a punto de ser descubierta, pero en su corazón, la alegría de esos niños valía más que cualquier regla. El desastre no fue un accidente, fue una apuesta a todo o nada por el alma de la familia. El sonido de la risa de los niños se apagó en cuanto vieron el rostro de su padre. La alegría se convirtió en miedo, las sonrisas se desvanecieron. La voz de Gabriel, baja y llena de furia contenida, fue un trueno que rompió la magia del momento. «¿Qué han hecho?», preguntó, no a sus hijos, sino a la mujer en el centro del caos. No vio la recién descubierta felicidad de Leo y Max. Solo vio la profanación del santuario de su difunta esposa, la violación de su regla más sagrada. El desastre de chocolate no era un juego de niños, sino un ataque personal a su dolor. Ignorando los rostros asustados de sus hijos, dio un paso al frente y agarró con fuerza el brazo de Isabela. Su dolor, reprimido durante tanto tiempo, encontró un blanco para su crueldad. «Te di una orden, una sola y simple regla», gritó con la voz finalmente quebrada.
Esta cocina debía mantenerse impecable. La sacudió suavemente, su rostro cerca del de ella. ¿Es que no tienes respeto por nada? ¿Por su memoria? Estás despedida. Fuera de mi casa ahora mismo. El despido no fue un acto administrativo, fue una expulsión, el castigo de un hereje que se había atrevido a infundir vida en un mausoleo. La humillación de Isabela fue total y brutal. No tuvo oportunidad de explicarse, de hablar de la tristeza de los chicos, de las risas que había desatado. Solo era la criada irresponsable, la vándala. Devastada, intentó zafarse de su agarre. «Señor, por favor, los niños…» empezó, pero él la interrumpió. «Ni se te ocurra hablar de mis hijos, los has corrompido con tu desorden». Para él, la alegría caótica que había presenciado era una enfermedad, e Isabela era el vector. La veía como una amenaza para el orden del duelo que él confundía con la paz. Lo peor para Isabela, sin embargo, no fue el despido ni la humillación, fue ver las caras de Leo y Max. Los dos chicos, que segundos antes reían, ahora lloraban en silencio, con las lágrimas bañando sus mejillas teñidas de chocolate. El sonido de su alegría, tan raro y preciado, había sido castigado. Sentían no solo el dolor de perder a su nuevo amigo, sino también la abrumadora culpa de que su felicidad fuera la causa de esta catástrofe. Su padre, en su acto de proteger su memoria, acababa de enseñarles a sus hijos que la alegría era un crimen. Isabela fue expulsada de la casa sin siquiera poder despedirse. Mientras caminaba hacia la puerta, humillada y desconsolada, miró hacia atrás y vio las dos caritas en la ventana, observándola marchar. La imagen de ellas, de vuelta en su prisión de tristeza, fue lo que más la dolió. No había fracasado en su labor de purificación. Había fracasado en su misión de liberarlas. Les había dado un atisbo del paraíso, solo para que se lo arrebataran, dejándolas en un infierno aún más oscuro que antes. La injusticia es desgarradora. La alegría de los niños fue castigada. ¿Crees que la reacción de Gabriel, por dura que sea, es comprensible dado su dolor? Comparte tu opinión sincera en los comentarios. En los días siguientes, un silencio pesado y opresivo regresó a la mansión, peor que antes, pues ahora era un silencio atormentado por el recuerdo de una risa perdida. Leo y Max se negaban a comer, a jugar, a hablar. Volvían a ser pequeñas estatuas de luto, pero ahora con una nueva capa de miedo y culpa. Gabriel había restaurado el orden en su cocina, pero a un precio terrible: las almas de sus hijos. La casa estaba impecable de nuevo, y completamente muerta por dentro. Incapaces de dormir, atormentados por la añoranza de Isabela y de aquel día feliz, los gemelos tomaron una decisión. En plena noche, se levantaron y de la mano se dirigieron al lugar prohibido, la oscura cocina. No buscaban más chocolate, sino un eco de esa alegría, algo que les recordara a ella. Y lo que encontraron en un cajón olvidado que ella estaba ordenando, no solo les recordaría a Isabela, les daría la herramienta necesaria para salvar a su padre de sí mismo, en la oscuridad de la cocina prohibida. Las gemelas buscaron un rastro de aquel día feliz. En un cajón del fondo de un armario, que Isabela había estado limpiando antes de que la tiraran, encontraron un tesoro. No era un dulce, sino un viejo cuaderno de tapa dura, manchado de harina y tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza lo abrieron, y en la primera página reconocieron la elegante y ligeramente florida caligrafía de su madre. Era su libro de cocina, un diario de sus creaciones, un trocito de su alma que había sobrevivido al silencio impuesto por su padre. Se llevaron el libro a su habitación como si fuera un objeto sagrado. Bajo la tenue luz de una lámpara, hojeaban las páginas. Cada receta era una pequeña historia, con notas y dibujos en los márgenes. «Añade más frambuesas, a Gaby le encantan», decía una nota. «Perfecto para un día lluvioso», decía otra. Para los chicos, que apenas recordaban la voz de su madre, esas palabras eran como susurros del pasado, pequeñas ventanas a la vibrante personalidad de la mujer que habían perdido. No solo leían sobre pasteles y tartas, estaban conociendo a su madre de una manera nueva y profundamente íntima, a través del lenguaje que más amaba, la dulzura. La verdad estaba escondida en un libro de cocina.
Este es el momento en que el alma de la madre regresa a casa. Si este descubrimiento te conmovió y te llenó de esperanza, muestra tu apoyo dándole a me gusta a este video. Entonces, llegaron a una página marcada con una cinta de raso descolorida. En la parte superior, en letras grandes y alegres, estaba el título Pastel Volcán de Chocolate Súper Desordenado. Los niños abrieron los ojos como platos, pero fue la nota personal, escrita con bolígrafo azul debajo, lo que los dejó sin aliento. Era una carta para sus futuros yo. Para mis futuros pequeños chefs, decía su letra. Esta receta solo funciona si hacen el mayor desastre de chocolate que el mundo haya visto jamás. Prométanle a mamá que un día llenarán esta cocina de risas y chocolate. Esa es la verdadera guinda del pastel. A la mañana siguiente los gemelos entraron en la oficina de su padre. Gabriel, sumido en su osquedad, se dispuso a reprenderlos por alguna nueva infracción. Pero no dijeron ni una palabra. Con solemne seriedad se acercaron a su imponente escritorio y colocaron el recetario abierto sobre sus informes financieros. Juntos, sus dos deditos señalaron la nota en la parte superior de la página. La confrontación no se formuló con palabras, sino con la voluntad de su madre, un eco de alegría que desafiaba el dolor de su padre. La primera reacción de Gabriel fue de irritación. Habían manipulado otro de sus recuerdos intocables, pero entonces leyó las palabras, y otra vez, y otra vez. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El desastre, la risa, el chocolate. No había sido una profanación, había sido una promesa. Isabela, la criada a la que había humillado y ahuyentado, estaba cumpliendo sin saberlo el último y más dulce deseo de su difunta esposa. La mujer a la que había acusado de faltarle el respeto a la memoria de su amada era, de hecho, la única que la había honrado de verdad. El peso de su error era aplastante. Su rigidez, su orden, su santuario de cocina. Todo traicionaba el espíritu libre y la alegría de su esposa. Contempló los rostros serios de sus hijos que lo observaban fijamente, esperando su veredicto. Ya no veía a dos niños desobedientes, sino a dos mensajeros, dos pequeños, abogados que presentaban pruebas irrefutables de su estupidez. Aplastado por la culpa y la revelación, comprendió que la persona a la que había expulsado de su hogar era la única que realmente entendía lo que su familia necesitaba para volver a vivir. Abrumado por la culpa, Gabriel no perdió un segundo. Tomó el recetario, prueba de su propio fracaso, y por primera vez en mucho tiempo, actuó no como un ejecutivo, sino como un hombre. Fue personalmente a la humilde casa de Isabela. El viaje, desde su barrio acomodado hasta las afueras de Bogotá, fue una peregrinación de penitencia. Al llegar, no la llamó con la autoridad de un jefe, sino que tocó a su puerta con la vacilación de quien pide perdón. Cuando ella abrió, él no le dio una orden, sino que le mostró el recetario, le mostró la nota de su esposa y se disculpó con una sinceridad que le partió el corazón. No solo le rogó que regresara, sino que regresara con un nuevo propósito. Le pidió ayuda, ayuda para comprender el espíritu de su esposa, para reconectar con sus hijos, para devolver la alegría a las silenciosas paredes de su hogar. Isabela, al ver el dolor y el arrepentimiento genuinos en sus ojos, y conmovida por el último deseo de la mujer que nunca conoció, aceptó. No regresaría como una simple sirvienta, sino como una misionera de la alegría, encargada de honrar la memoria del difunto pastelero de la única manera que importaba, con su vida. La cocina de la mansión reabrió oficialmente. Ya no era un museo, sino un laboratorio. Se abolieron las reglas de silencio y orden. La primera orden de Gabriel bajo su nuevo régimen fue para Isabela. Enséñame, enséñanos a hacer el mayor desastre de chocolate que el mundo haya visto jamás. Poco a poco, la casa, antaño un lugar de luto, empezó a llenarse de nuevos olores y sonidos. El olor a pastel en el horno, el sonido de las batidoras y, sobre todo, la risa de Leo y Max, que ya no estaba prohibida, sino fomentada. Meses después, la cocina es escenario de una feliz batalla de harina. Gabriel, cubierto de chocolate,
intenta sin éxito glasear un cupcake, mientras sus hijos se ríen de sus torpes intentos. Isabela, ahora la chef ejecutiva de la felicidad de la casa, los guía con una sonrisa. Ya no es el padre ausente y enojado, es un participante activo y alegre del desastre. No solo está horneando un pastel con sus hijos, está construyendo nuevos, dulces y desordenados recuerdos sobre las cenizas de su dolor. Los niños, con su lealtad a su nueva amiga, no solo salvaron su trabajo, también rescataron a su propio padre del dolor que lo aprisionaba. Su historia nos enseña que a veces la mejor manera de honrar la memoria de quienes amamos no es guardando sus pertenencias en silencio, sino llenando sus espacios favoritos con la vida y la alegría que anhelan ver. Después de todo, los recuerdos más dulces suelen ser los más caóticos. ¿Cuál es tu recuerdo más feliz y el más caótico? Deja un comentario, dale a me gusta y compártelo.